El siguiente ejercicio nos dice considera el sistema de ecuaciones lineales. Y tenemos un sistema que nos los plantean de la siguiente forma, ¿cierto? Ay, que podemos, podemos apreciar aquí, ¿cierto? Tenemos un sistema acá y nos dice para qué valores de A y B, porque si se dan cuenta tenemos un sistema con una incógnita aparte de la letra A y B, pero, perdón, no incógnitas, sino que son constantes, ¿ya? Porque es diferente, las incógnitas son la X y Z a simple vista acá y A y B son constantes, pero se supone que esas A y B van a tomar ciertos valores, a lo cual después en un sistema van a ser números, ¿cierto? Por lo tanto, estas constantes A y B, el sistema tendrá única solución, infinitas soluciones y ninguna solución. Por lo tanto, esto cuando nos preguntan y nos plantean que tenemos que ver las condiciones, ¿cierto? O para qué valores, ¿ya? Tenemos que trabajar directamente con algo que se llama el teorema de Roche-Frobenius, ¿sí? O teorema de Roche. La verdad no sé bien cómo se pronuncia, yo le digo Roche-Frobenius, ¿ya? Entonces, el sistema de ecuaciones lineales, ¿cierto? Bueno, acá no se ve tan bien, pero se entiende. Va a tener solución sí, solo sí, si el rango, ¿cierto? De la matriz, sin considerar la B, es decir, esto, el rango de A que se refiere como al sistema como tal, ¿ya? Es igual al rango cuando yo incluyo la columna de las soluciones, es decir, la parte de la B se refiere cuando yo incluyo, ¿cierto? Esa columna de soluciones, ¿ya? Si esos son iguales, eso es como el paso básico, tiene solución el sistema, solución solamente. ¿Qué vamos a hacer después? Si tiene única solución, si una vez que yo dije ya, el rango de A, ¿cierto? E igual a el rango de AB con su ampliada, pero ahora tienen que coincidir con el número de incógnitas que tiene este sistema, ¿cierto? Si se dan cuenta acá, el rango de AB, y eso tiene que coincidir con el número de incógnitas. Por ejemplo, si tiene X y Z, ¿cierto? Son tres incógnitas, ¿sí? Pero si tiene, por ejemplo, X y Y, son solo dos incógnitas. Entonces, ahí estaríamos en un problema, ¿cierto? Pero en este caso nos dice que tiene que ser igual al número de incógnitas. Es decir, si el rango de A es 3, el rango con la ampliada son 3, es decir, el número de incógnitas tiene que ser 3 para decir que tiene solución única. Entiéndase solución única como cuando el sistema nos da un valor para X, un valor para Y, un valor para Z. Es decir, como lo cotidiano que uno trabaja. Luego decimos que tiene infinitas soluciones, sí y solo si ocurre lo mismo. Recuerden, porque ya que tenga una solución, se corrobora lo primero, que es decir, que el rango A igual al rango A, eso siempre va a repetir esto. Pero en este caso nos dice que, por ejemplo, si el rango de A igual a 2 y luego yo calculo el rango de AB, que es igual a 2, esto va a ser menor al número de incógnitas, es decir, que tiene que ser mínimo un 3, ¿cierto? Los números de incógnitas. Y ahí podríamos decir que tiene infinitas soluciones. Qué importante, algo que si estamos viendo esto, lo más probable es que ya lo deben haber visto y ya lo vimos, ¿cierto? Que es el rango, ¿cierto? ¿Qué ocurre con el rango? El rango que corresponde a todas las filas, ¿cierto? Recuerden columna, columna vertebral, fila, todas las filas no nulas, ¿ya? ¿Qué es una fila nula? Una fila que se compone de puros ceros, es una fila nula. Entonces el rango corresponde a las filas no nulas, ¿ya? Eso vamos a llamar rango. Por lo tanto, vamos a borrar esto que escribimos acá encimita para no estropear lo que habíamos hecho. Y vamos a empezar a resolver este sistema de ecuaciones. Sí, vamos a partir con una condición bien interesante que nos sirve para poder resolver estos sistemas. Esto los podemos resolver ya sea a través de sistemas de operaciones elementales, ¿cierto? Acá vamos a hacer, digamos, una mezcla de cosas. Por ejemplo, acá nosotros hay algo que nos dice que el sistema va a tener siempre, digamos, única solución, ¿cierto? Siempre y cuando el determinante sea distinto de cero, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿qué determinante? El determinante del sistema de ecuaciones, ¿ya? Por lo tanto, para que lo veamos, antes de nada, tenemos que pasar el sistema a una matriz, que en este caso, por ejemplo, el X, vamos a transcribir la matriz, ¿cómo sería? Por ejemplo, el X es como si fuese un 1, ¿cierto? Recuerden, el valor, ¿cierto? Que acompaña a esa X, un 1 imaginario, solamente que nosotros no lo escribimos. Por ejemplo, el que corresponde abajo al menos X va a ser menos 1. Ojo, que si escribo en una columna las X, tengo que escribir todas las X en la misma columna, ¿ya? Luego tenemos X partido en 2, que eso va a ser equivalente a decir un medio, ¿cierto? Por lo tanto, acá vamos a tener un medio. Luego, ¿qué vamos a tener nosotros? Si observamos al otro lado, vienen las columnas de las i. En las columnas de la i partimos con un menos i, es decir, que acá arriba va a ir un menos a, ¿cierto? Luego, ¿qué vamos a tener nosotros? Tenemos un menos 2i, es decir, acá va a ir
va a ir un menos 2. Luego, ¿qué sigue abajo? Vamos a tener un menos i, que va a ser equivalente a decir menos 1, ¿cierto? Luego, ¿qué tenemos en la tercera columna? Que va a ser la columna de la z. Tenemos primero una z sola, que va a ser un 1, abajo otra z sola, que va a ser otro 1, y luego tenemos un menos z, que va a ser menos 1, ¿cierto? Se supone que esto es equivalente a que nosotros dijéramos x y z, ¿ya? Es decir, si ustedes realizan esta multiplicación, se van a dar cuenta que van a llegar a esto que está acá. Momento, demos un momento para ver que al parecer el internet está fallando. Por lo tanto, lo que les decía, que acá esta matriz que escribimos acá, ¿cierto? Que es el equivalente del sistema, es lo mismo que nosotros multipliquemos por x y z, y cuando lo multipliquemos nos vamos a dar cuenta, si es que realizan esa comprobación, va a ser equivalente a esta parte del sistema, ¿ya? Sin contar las soluciones. Entiéndase las soluciones como esta columna acá. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a obtener nosotros ahora? Es decir, bueno, planteamos de esta forma y vamos a escribir las soluciones, que va a ser 1, 0, b. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que les decía yo? Nosotros, hay una condición especial, ¿ya? Nosotros podemos, para poder resolver esto, más que condición, una técnica especial para que nos pueda ayudar bastante, que es que dice que si nosotros vamos a saber si un sistema tiene única solución, ¿ya? Única solución, ¿ya? Si el determinante de la parte principal es igual, o sea, perdón, es distinto, en este caso, de cero, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comprobar nosotros? Tenemos que comprobar que el determinante es distinto de cero. ¿De qué cosa? De la, digamos, matriz principal. Por ejemplo, acá si yo transcribo va a ser 1 menos 1, un medio, menos a, menos 2, menos 1, y acá vamos a tener un 1, 1, menos 1. Se supone que el valor de este determinante tiene que ser distinto de cero para decir que el sistema, ¿cierto?, tiene única solución. Y es decir, la condición que nos dé, si es que existe condición, que en este caso vamos a darnos cuenta si hay una condición, que tiene que ser distinto de cero para decir que qué cosa tiene única solución. Entonces, estamos trabajando ahora la primera parte, es decir, cuando nos planteaba el ejercicio, si es que tiene solución única, única solución el sistema. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Tenemos que escoger alguna eh, columna, ¿cierto? Ojo acá por si acaso, para que no se... Eso es un menos A, ¿ya? No es como que se me pasó la raya. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar, yo por lo general utilizo siempre el método de la place, ¿cierto? Entonces voy a utilizar la primera, en este caso la primera fila. Entonces, ¿cómo tengo que resolver esto? ¿Ya? Se supone que yo tomo el primer elemento, que en este caso es el 1, ¿cierto? Y yo tapo los elementos de esa a los que pertenece y multiplico cruzado siempre de derecha inferior a izquierda superior. Es decir, menos 1 por menos 2, menos menos 1 por 1. ¿Ya? Voy a borrarlo por el hecho de que me va a quedar muy marcada la, eh, el sistema, o sea, la matriz, perdón. Entonces acá vamos a tener 1, ¿cierto? Estamos tomando el primer elemento y vamos a multiplicar menos 1 por menos 2, que va a ser 2 positivo. Siempre es menos, un menos 1 por 1, menos 1, ¿cierto? Que se va a convertir en más 1. Siempre el segundo elemento va a ser negativo. En este caso va a ser menos. ¿Y ahora qué ocurre? Planteo el segundo elemento, que dijimos que es un menos a. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir acá? No se va a convertir en un más a. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Como estoy tomando, usando el elemento a, tapo la fila y la columna correspondiente a la A, y hago lo mismo, siempre de izquierda inferior derecha, o sea, esquina inferior derecha, esquina superior izquierda. Entonces, en este caso sería menos 1 por menos 1, ¿cierto? Por un medio por 1, ¿ya? Podemos plantearlo, bueno, acá yo lo estoy haciendo más de forma directa, hay personas que acá vuelven a escribir el determinante más chiquitito, ¿cierto? Con lo que va quedando, ¿ya? Ahí es cosa de simplificar procesos, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cierto? Cuando tapamos acá el A, nos va a quedar menos 1, ¿cierto? Por menos 1, que va a ser equivalente a decir un 1 positivo, ¿cierto? Menos, en este caso, que vamos a tener un medio por 1, que va a ser menos un medio. ¿Qué vamos a tener después nosotros? Vamos a sumar otro 1. ¿Por qué otro 1? Porque el tercer elemento de la fila que nosotros decidimos utilizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tapamos lo correspondiente. ¿Qué nos va a quedar acá? Un menos 1 por menos 1,
¿cierto? Menos 1/2 por menos 2. Entonces, realicemos esa comprobación. Entonces, vamos a tener ahora, abro paréntesis, menos 1 por menos 1, que va a ser equivalente a decir 1, ¿cierto? Menos, en este caso, 1/2 por 1. Ah, perdón, 1/2 por menos 2, porque estamos acá. 1/2 por menos 2 va a ser equivalente a decir menos 2 dividido en 2, ¿cierto? Va a ser equivalente a que quede menos 1, y como acá, si lo escribo el menos 1, me voy a dar cuenta que va a ser equivalente a decir más 1, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué hago ahora yo? Empiezo a trabajar. Ah, y ojo, no olvidar que se supone que esto, ¿qué cosa es? Es distinto de 0, ¿sí? Entonces, voy a trabajar acá, voy a tener acá, voy a obtener un 1, ¿cierto? Por 3 más A. ¿Cuánto es 1 menos 1/2? ¿Cierto? En este caso, 1 menos 1/2 va a ser equivalente a decir menos 3/2. No, menos un, no, pues menos 1/2. Entonces acá va a ser menos 1/2, ¿cierto? 1 menos 1/2, menos 1/2. Sí, estaba pensando una cosita, perdón. Luego más, ¿cierto? Y vamos a tener acá, tenemos 1 por 3, ¿cierto? 1, ¿cierto? Por 2, ¿sí? Luego, ¿qué vamos a obtener nosotros acá? Miren acá, eso no me calzaba. Es un medio positivo, por eso me quedé pensando. Un medio positivo, ahí sí. Le estamos quitándole la mitad a 1, va a quedar un medio. Entonces acá, ¿cuánto vamos a tener nosotros? Si nos damos cuenta, 1 por 3 va a ser 3, más a por 1/2 va a ser a partido en 2. Este tipo de ejercicios siempre salen más largos, por si acaso. Más 2 por 1 va a ser equivalente a decir 2, y esto es distinto de 0. Entonces ahora, por ejemplo, yo dejaría este a partido en 2 acá. Y acá paso, por ejemplo, el menos 3 y menos 2. Entonces me va a quedar a partido en 2 distinto de menos 3. O sea, resolvámoslo al tiro para seguir dilatando. Menos 5, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, a va a ser distinto de menos 5 por 2. Por lo tanto, finalmente, a distinto de menos 10. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Acá ya llegamos como a una parte del sistema, ¿cierto? Es decir, tenemos que A es distinto de menos 10. ¿Eso qué significa? Como llegamos solo a esa condición, ustedes dirán, ¿qué ocurre con el B, cierto? Porque nos pregunta por ambas constantes. Como el mismo sistema no nos dio nada con el B, digamos, no nos dio nada porque no había como una inconveniencia, ¿cierto? En esta matriz que trabajamos, eso significa que el B no va a tener restricciones, es decir, B va a pertenecer a los reales. Por lo tanto, acá la respuesta sería, por lo tanto, ¿cierto? Si A, ¿cierto? Es distinto en este caso de menos 10, y en este caso también, un momento, ahora sí, y B, ¿cierto? Pertenece a qué cosa? A los reales. El sistema que tiene única solución. El sistema tiene, me quedó feísimo. Ahora sí, tiene única solución. Ya. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que continúa. Ya, ahora continuando con la parte anterior. Bueno, anteriormente nosotros habíamos llegado que es cierto que si A era distinto, bueno, lo más probable es que no haya línea. Bueno, yo detuve la grabación para ver una cosita, por eso hablo anteriormente, pero por usted no va a haber corte temporal de tiempo. Entonces, tenemos que A si es distinto de menos 10, ¿cierto? Y B perteneciente a lo real, el sistema tiene única solución. ¿Qué ocurre? Nosotros ahora tenemos que saber qué ocurre cuando A vale menos 10, ¿ya? Porque si es distinto de menos 10, el sistema tiene única solución. Pero ¿qué ocurre cuando A vale menos 10? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces tenemos que evaluar en A, es decir, en el sistema, el valor de menos 10. Es decir, si nosotros vemos acá, como yo lo planteé acá, A es distinto de menos 10. Entonces, ¿qué ocurre si A es igual a menos 10? Y aquí es donde nos metemos con lo que es el teorema de Roche-Frobenius. Sin embargo, tenemos que primero hacer el reemplazo y trabajar esto
¿ya? A través de operaciones elementales en fila. Entonces vamos ahora a, y aquí es lo que viene el teorema del Roche-Frobenius, vamos a transcribir todo esto como una matriz con su ampliada, llamándose la ampliada en este caso la columna de respuesta. Y obviamente haciendo el reemplazo de la. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos, va a ser 1 menos 1, un medio, ¿cierto? Y en este caso menos a, si a, ¿cierto? Correspondía en este caso a menos, a correspondía a menos 10, si ahora nos hablan de menos a, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber un choque con ese negativo y va a quedar positivo. Luego acá vamos a tener menos 2, menos 1, luego acá vamos a tener 1, 1, menos 1, y acá incluimos la ampliada, que va a ser equivalente a decir 1, 0, b. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar como cuando buscábamos la inversa, sin embargo, a través de operaciones elementales en fila. ¿Y cómo ustedes dirán? ¿Cómo hacemos eso? Haciendo ceros hacia abajo, la mayor cantidad de ceros posibles que se puedan, hasta que la restricción, digamos, lo permita, ¿ya? Entonces, en este caso, nos vamos a dar cuenta que con cómo la restricción que lo permita, porque si se empieza, se logra anular hacia abajo, porque va a llegar un punto donde no se puede anular más. Ese punto es cuando que llegamos a la letra B nos queda abajo, ¿ya? Es decir, la letra B ya queda al final y donde no podemos seguir anulando nada más, porque según el valor que tome ese B, vamos a saber cuál va a ser la forma que va a tomar el sistema. Entonces, en este caso, teniendo hermosamente el uno pivote, que es lo mejor para operaciones elementales, tenemos que empezar a trabajar, ¿cierto? Con la fila hacia abajo. Por lo tanto, en este caso, ¿cómo yo podría resolver esto? Como tengo el uno, ¿cierto? Tengo que ver qué operación elemental puedo anular esto. En este caso, por ejemplo, como es el uno, ¿cierto? El uno perfecto, el uno pivote, vamos a decir, vamos a tener, vamos a multiplicar en este caso la fila uno, ¿cierto? Bueno, todo esto, esta fila, ¿por cuánto habría que agregarle, ¿cierto? Para que se convirtiese en cero por un menos uno. Entonces vamos a, perdón, menos uno habría que sumarle un uno. Entonces vamos a multiplicar por uno, ¿qué cosa? La fila uno, y se lo vamos a agregar a la fila 2. Entonces ahí podríamos anular eso y convertirlo en cero. ¿Qué pasa con el caso de acá abajo un medio? Vamos a multiplicar en este caso ahora esto, para que anularlo tendríamos que sumarle un menos un medio, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a multiplicar, perdón, menos un medio por la fila uno y se lo vamos a agregar a la fila 3. Entonces, empezamos a desarrollar las operaciones elementales. Ya como sabemos acá, la única que no va a tener cambios va a ser la fila uno. Entonces vamos a transcribirla tal cual: 1, 10, 1, y acá va a quedar 1. Empezamos a jugar con las operaciones elementales. Por ejemplo, acá la primera estamos diciendo fila uno, ¿cierto? Por uno, y se lo agrego, se lo sumo a la fila 2. Entonces, uno por uno, uno, uno más menos uno, cero. Uno por 10, 10, 10 más menos 2 va a ser 8. Uno por uno, uno, ¿cierto? Más uno va a ser 2. Después, uno por uno, uno, más cero va a ser equivalente a decir 1. Luego, ¿qué procede acá? Vamos con la otra operación elemental que definimos, que fue menos un medio por la fila uno, ¿cierto? Es decir, hablamos de trabajar en azulcito, es decir, menos un medio por uno más un medio, ¿cierto? Entonces acá, menos un medio por una, menos un medio, ¿cierto? Más un medio va a ser cero. Por ejemplo, acá, menos un medio por 10 va a ser equivalente a decir menos 5, ¿cierto? Y menos 5, en este caso, más menos uno va a ser equivalente a decir menos 6. ¿Qué vamos a tener acá? Menos un medio por uno, ¿cierto? Menos un medio por una, menos un medio, más menos uno va a ser equivalente a decir menos 3 medios. Si quieren, ustedes lo pueden ir haciendo con detención esas sumas de fracciones. Después, menos un medio por uno, ¿cierto? Más b, ¿a qué va a ser equivalente a decir eso? Va a ser equivalente a decir, en este caso, puede ser menos un medio más b, o b, ¿cierto? Menos un medio, que es lo equivalente. Ahí lo dejamos, ¿cierto? Ahora, si quiero continuar reduciendo esta operación elemental, acá podría agregar una tercera operación, ¿cierto? Pero bueno, antes miremos qué podemos eliminar acá en este caso. Por ejemplo, si la idea acá es eliminar, en este caso, ¿cierto? Que se convierta en un cero. Esa es la idea, eso es lo que buscamos aniquilar ahora, que se convierta en un cero. Sin embargo, si observo hacia arriba, ¿cierto? Lo que tengo arriba, no hay mucha cosa que me ayude, no tengo un uno a la vista, ¿cierto? Sin embargo, podría haber
alguna operatoria, ¿cierto? Que al multiplicarla, porque recuerden que nosotros en operaciones elementales no podemos dividir. Sin embargo, si multiplicamos por fracciones es lo mismo que dividir, ¿ya? Pero dividir como tal, así como decir, dividido en dos, no, sino que en mejor ejemplo de ese dividido en dos, mejor lo reemplazamos por multiplicado por un medio, que es lo mismo, el equivalente. Entonces, en este caso, por ejemplo, ese menos 6, ¿con, ¿con qué valor tendría que sumarle para que se anulara? Tendría que ser un 6 positivo, ¿cierto? Entonces, si lo pienso, yo podría trabajar, lo ideal siempre es trabajar con el valor del medio. Esto, si alguien tal vez lo vea al tiro, o tal vez lo podríamos ver como una ecuación. Por ejemplo, podríamos decir, la idea, recuerden que vamos a sumar ese menos 6 más un valor, ¿cierto? Un valor que tiene que ver con 8, entonces teníamos que multiplicar ese 8 por algo, por 8x para que me dé ¿cuánto? 0. Entonces, por ejemplo, acá yo podría pensar, a ver, 8x y paso el 6. Esto sería equivalente a decir x partido en 6 octavos. Si lo simplifico por 2, x va a ser equivalente a decir 3 cuartos. Y lo pensémoslo. Por ejemplo, si yo dijese acá 8 por 3 cuartos, si lo piensan, 8 por 3 cuartos, lo mismo que llamo 8 por 3, 24, 24 por 4 es 6. Perfecto, ¿por cierto? Porque si lo multiplico por esos 3 cuartos y se lo sumo a la fila 3 que va a quedar, se anula, ¿cierto? Se anula de forma hermosa. Entonces, vamos a aplicar esta operación, pues. Entonces, ¿cómo sería la operación elemental en este caso? Entonces, vamos a tener la siguiente operación. Vamos a multiplicar en este caso por 3 cuartos, ¿cierto? ¿Qué cosa? La fila 2, ¿cierto? Y se lo vamos a agregar a la fila 3. ¿Sí? Entonces, vamos acá a transcribir, ¿cierto? Esta operación elemental donde la única que va a generar cambios va a ser la fila 3. Entonces, la 1 y la 2 la escribimos tal cual, ¿cierto? Porque no va a haber un cambio en ella. Entonces, vamos a tener 1, 10, 1, ampliada, tenemos 1, ¿cierto? Vamos a dejar un espacio un poquito más grande. Y acá vamos a dejar 0, 8, 2, ¿cierto? 1. Y ahora nos ponemos a trabajar, ¿ya? Entonces, decíamos nosotros que vamos a multiplicar 3 cuartos por la fila 2 y se lo sumamos a la fila 3. Entonces, 3 cuartos, un momento, ahora sí. 3 cuartos por 0, 0 y 0 más 0, 0. Se mantiene siendo 0. Luego acá, 3 cuartos por 8, dijimos que va a ser equivalente a decir 6, y 6 por menos 6, 0. Luego, 3 cuartos por 2, ¿cierto? 3 cuartos por 2 va a ser equivalente a decir 3 cuartos por 2, 6 cuartos, ¿cierto? Y 6 cuartos, ¿cierto? Más menos 3 medios, ¿ya? Entonces, realicémoslo si quieren acá abajo como una operación aparte. Por ejemplo, bueno, dijimos 3 cuartos por 2 va a ser equivalente a decir 6 cuartos y a eso le tenemos que sumar, ¿cierto? O mejor dicho, restar, ¿cierto? 3 medios. Pero ojo, si nos damos cuenta acá, si eso yo lo simplifico por 2, va a ser equivalente a decir 3 medios. 3 medios menos 3 medios, ¿qué va a ocurrir? Se va a convertir en 0, es decir, se aniquiló, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, va a quedar 0 acá igual. Y eso, y ese no lo no planificamos ese 0, se dio nomás, ¿cierto? Luego, ¿qué ocurre? Vamos a tener ahora 3 cuartos, ¿cierto? Por la fila 2, es decir, 3 cuartos por 1, 3 cuartos, ¿cierto? Más b menos un medio, ¿cierto? Entonces nos va a quedar acá, sumamos esto, va a quedar 3 cuartos, ¿cierto? Más b menos un medio. Y esto es lo que les decía yo que teníamos que llegar, ¿ya? Bueno, acá podemos simplificar, ejemplo, ese último. Voy a volver a transcribir esto, lo mismo que teníamos arriba, pero para que lo veamos con mayor claridad y no con tantos colorcitos. Ya, por ejemplo, acá teníamos, nos daba 1, 0, 0, luego nos daba a nosotros 10, 8, 0, luego teníamos 1, 2, 0, aplico la rayita que separa, ¿cierto? Con la columna de soluciones, y acá me dio que era equivalente a 3 cuartos, ¿cierto? Más b menos un medio, que eso lo puedo trabajar un poco, ¿cierto? Podría dejar el b solito y me pongo a jugar ahí con el 3 cuartos, ¿cierto? 3 cuartos menos un medio, 3 cuartos menos un medio, que en este caso va a ser equivalente a ¿qué? A un cuarto. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar b más
un cuarto. Entonces, si nosotros observamos, esto es lo que queríamos llegar nosotros, ¿ya? Esto era lo ideal, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a pausar un poco la grabación. Ya, hizo aparecer mágicamente nuevamente el teorema de Rauch-Frobenius, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros ya vimos el caso cuando tiene solución única? Pero, ojo, ahora tenemos que fijarnos qué va a ocurrir, porque ya vimos el caso de -10, y si se dan cuenta acá llegamos a algo que les decía que llegamos a la parte de las soluciones, ¿cierto? Que es equivalente a b más un cuarto, ¿cierto? Entonces, si pensamos en el teorema de Rauch-Frobenius, ¿cierto? Teníamos que, ejemplo acá, el rango de A se une que tiene que ser igual al rango de A, ¿cierto? Con aplicando la B. Entonces, por ejemplo, acá, ese es para que tenga solución, ¿ya? ¿Cierto? Igual nosotros ya sabemos el caso para que tiene solución. Sin embargo, acá, un caso básico, porque ahora nos tenemos que centrar en el caso que tiene infinitas soluciones y cuando no tiene solución, ¿ya? Por ejemplo, que ya tenemos cuando tiene única solución. Por ejemplo, el rango de A, en este caso, si se dan cuenta, ¿a cuánto va a ser equivalente? El rango A se refiere a que no considero la columna de soluciones. Entonces, el rango se recuerdan las cantidades de filas no nulas. En este caso, esta fila sí es nula, por lo tanto, no se cuenta, pero esta no es nula y esta tampoco es nula. Es decir, el rango va a ser 2. ¿Cuánto va a ser el rango de AB? Y ahí está la incerteza, po, ¿cierto? Porque, ¿qué ocurre? Si el B, ¿cierto? Si este es igual a 0, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? Que el rango se va a mantener igual. ¿Por qué se va a mantener igual? Porque si piensan que si esto fuera 0, y ahora yo considero el rango, ahora todo juntito, ¿qué va a ocurrir? Que el rango va a seguir siendo 2, ¿cierto? Pero si pónganle que este fuese un 1, el valor, ¿qué va a ocurrir? Que ahora el rango no va a ser 2, pues el rango ahora va a ser 3, lo cual automáticamente vamos a decir no tiene solución porque el rango tiene que ser igual para ambos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Tenemos que ver el valor, ¿cierto? De b más un cuarto cuando es igual a 0. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Si es distinto de 0, porque, bueno, si es igual a 0, vamos a saber si tiene solución, pero si es distinto de 0, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a decir que en este caso no tiene solución, ¿ya? Porque si es distinto de 0 significa que el rango va a ser mayor. Y para que, no, para que tenga solución tienen que ser iguales los rangos, porque eso es lo que dice el teorema de Rauch-Frobenius, que si dan cuenta, lo tenemos acá. Por ejemplo, acá tenemos solo escrito cuando tiene solución, ¿cierto? Es decir, eso es como la condición base para que tenga solución. Si ya no tiene esa condición base, es porque ya no tiene solución. Porque después cuando nosotros desglosamos hacia abajo, decimos que si tiene solución única, si es igual al número incógnita, ¿ya? Pero manteniendo la condición anterior base, que es eso, ¿ya? Si se dan cuenta, después se va repitiendo en cada una de estas. Y después lo que cambia, por ejemplo, si tiene igual al número de incógnita, eso significa que tiene solución única. Pero si es menor al número de incógnita, decimos que es infinita solución. Entonces, sin desviarnos, vamos a b más un cuarto, que era lo que ahí nos está generando un dramita, ¿cierto? Momento, momento. Ahora sí. B más un cuarto. Veamos qué ocurre cuando, qué valor toma cuando se convierte en cero, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta claramente cuánto va a ser, en este caso, menos un cuarto, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Si b vale menos un cuarto, ¿qué va a ocurrir con mi rango? Voy a esperar que no responda. ¿Qué va a ocurrir con mi rango? Sí, espérense, ahí como que se pierde un poco. Ahí sí. Ay, a ver. Momento, momento, momento. B es igual a menos un cuarto. ¿Qué va a ocurrir con mi rango si el b es igual a menos un cuarto? Por ejemplo, si acá vale el b menos un cuarto, ¿qué ocurriría? Sería menos un cuarto más un cuarto, ¿cierto? Lo cual va a ser cero, lo cual es hermoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué ocurriría ahí si el b fuese igual a un menos un cuarto? ¿Ya? El rango se mantendría, o sea, el rango considerando todo, ¿cierto? Es decir, acá sería igual a cero también, ¿cierto? Esperemos que se actualice. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el rango va a ser igualito, ¿cierto? Por lo tanto, tiene solución, ¿sí? Entonces, ¿y qué ocurriría después de eso? Bueno, sabremos que el rango igual a 2 y a nosotros nos falta el caso para infinitas soluciones. Entonces, para saber si se cumplen las infinitas soluciones, porque ya tenemos el de solución única que lo vimos delante, dice que tiene que ser menor al número de incógnitas, ¿cierto? Entonces, si nosotros volvemos a nuestro sistema, entonces para que tenga infinitas soluciones, ¿cierto? Tiene que ser menor al número de incógnitas.
¿cuántas son nuestras incógnitas que trabajamos acá en el sistema? Eran tres, po, ¿cierto? Que se las vemos acá. X, y Z. Ojo, que no es lo mismo que el A y el B, no se consideran como incógnitas, lo dijimos al principio, sino que son constantes. Por lo tanto, X y Z va a ser 3, lo cual calza como anillo, ¿cierto? Al dedo con la condición, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ¿cuándo va a ser que tiene infinitas soluciones? Entonces, vamos a decir, por lo tanto, ¿cierto? Vamos a hacer suma acá. Por lo tanto, ¿cierto? Tiene, no me quedó muy bonito, no escribo tan bonito, pero tiene infinitas soluciones, ¿cierto? Tiene infinitas soluciones ¿cuándo? Cuando, en este caso que dijimos que B va a ser, tiene infinitas soluciones, si B es igual a menos un cuarto, ¿cierto? ¿Y qué ocurre en este caso con el A? ¿Cuánto valía el A que nosotros le dimos valores? Si se dan cuenta, ¿cuánto probamos al comienzo? A vale menos 10. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, bueno, mejor escribamos primero el A para no perder la lógica. Si A es igual a menos 10, ¿cierto? Y B en este caso es igual a menos un cuarto. ¿Qué va a ocurrir? ¿Y cuándo no va a tener solución? Pues, ¿cierto? ¿Cuándo no va a tener solución? Cuando decimos que el B, ¿cierto? Que ese último que teníamos al final, que el B más un cuarto es distinto de cero, ¿cierto? Porque eso nos va a hacer que el rango no sea igual. Entonces vamos a decir que B tiene que ser distinto de menos un cuarto para que no tenga solución. Ya, por ejemplo, si ustedes reemplazaran acá, no sé, B por un medio, por el valor que se le ocurra, ya, pero distinto de un cuarto, ¿cierto? Perdón, de menos un cuarto, ¿qué va a ocurrir? Que acá el valor que les va a dar va a ser un numerito cualquiera, ¿cierto? Según el que reemplacen. Pero ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Qué va a generar ahí en el rango? Que ya no vamos a tener que el rango de A, bueno, el rango A va a seguir siendo 2, pero si le incluimos con el rango de A, B, es decir, con el conjunto de soluciones, ¿qué va a ocurrir? Que ahora el rango va a ser 3, ¿cierto? Porque en ese caso, esta última fila, al agregar el elemento del conjunto de soluciones, ¿qué ocurriría? Ya no sería una fila totalmente nula. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, eh, eh, no tiene, ¿cierto? No tiene, no tiene soluciones, no tiene solución. Recordando que A, ¿cuánto dijimos que valía? Menos 10, ¿cierto? Y en este caso, y B tiene que ser distinto, no igual, distinto de menos un cuarto. Y ahí estaríamos listos con el ejercicio. Un poco largo, sí, pero bueno, fuimos paso a paso y de esto se trata este ejercicio de análisis de consistencia, ¿ya? De ir como analizando término a término qué es lo que va ocurriendo con nuestro sistema de ecuaciones, ¿ya? Así que eso, estaríamos listos. Saludos a todos.